Él es el que tiene que ser siempre alabado. Amén. Recordando que Dios es el que tiene que ser el supremo creador. Es el que tiene que ser siempre el centro de nosotros. Amén. Porque Él es nuestro creador. No solamente nuestro creador, sino que también es nuestro redentor. Y Dios, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo nos mostró su amor. ¿Ya? Y hermanos, el tema de esta, bueno, ya tarde de sábado, 2:30, quiero centrarlo un poco en algo que a lo mejor conocemos un poco, ¿ya? Pero quiero ampliarlo, ¿ya? El tema de hoy ya por título El pacto eterno en la Biblia, pero quiero basarlo más en la historia de Abraham, ya cómo Dios, ¿no es cierto?, le dio a Abraham esta promesa, recordando que cuando la Biblia habla del pacto eterno, está hablando también de promesa, de una promesa, ¿ya? ¿Por qué, hermano, es tan importante comprender este tema? Porque es un tema en el cual, hermano, en 1888 fue discutido en el Congreso de Minneapolis y lamentablemente los líderes de ese tiempo lo rechazaron, ¿ya? Y el doctor Wagoner, ¿ya? El doctor Wagoner, que en ese tiempo ya era pastor de nuestra iglesia, él, ¿no es cierto?, tenía una postura con respecto al pacto eterno. En cambio, tenía otra postura totalmente. Es lo que en este día vamos a ver. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, aquí también lo tengo en PowerPoint. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Y vamos a comenzar con este pasaje bíblico. ¿Se ve completa la pantalla? Ya, pero lo importante es que se vea la pantalla. Bien. En el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 20, dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Ya? Dice acá que Dios resucitó ¿a quién? A Jesucristo de los muertos, que es el gran pastor de las ovejas. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Dijo: yo soy el buen pastor. ¿Ya? Pero dice que Dios, a través de su Hijo, hizo un pacto que era por la sangre del pacto eterno. Hermanos, la promesa que Dios hizo tenía que ser por medio del derramamiento de sangre. No podía ser de otra manera. De hecho, hermano, el antiguo pacto fue hecho y ratificado con sangre. Y el nuevo pacto también está ratificado con sangre. No puede ser de otra manera, hermano. ¿Ya? El pacto eterno no puede ser ratificado de otra manera, sino que es con sangre. Así que, hermanos, ahí Pablo, hablándole, ¿no es cierto?, a los hebreos, claramente nos dice que debía ser el pacto por medio de la sangre. Ahora, en el libro La fe por la cual vivo, en la página 78, dice: Cristo no estaba solo al consumar el sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, entendemos que el pacto eterno fue hecho antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, ¿por qué se le llama pacto nuevo? Si fue hecho antes de la fundación del mundo. ¿Por qué se le llama pacto nuevo si es el primero que se estableció entre el Padre y el Hijo? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también acá con una cita de lo que dice la sierva de Dios. Ya lo vamos a ver. Pero es importante, hermano, entender de que cuando se consume el sacrificio, en ese momento se ratifica el pacto o la promesa que Dios había hecho a nuestros primeros padres, pero también se la hizo a Abraham, que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a centrarnos un poco más a la promesa que Dios le hizo a Abraham.
que fue lo que leyó nuestro hermano Alex en Génesis 12. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, esto lo voy a leer. Hebreos capítulo 9, mire lo que nos dice ahí del versículo 15 al 22. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y eso nos queda a todos claro, ¿no? Donde hay un testamento, para que se cumpla esa promesa que se había hecho, tiene que morir el que hizo el testamento, ¿ya? Y en este caso tenía que morir Cristo para que se ratificase el pacto que había hecho el Padre y el Hijo en la eternidad. Y el pacto que o la promesa que le había hecho Dios a Adán y Eva en el principio, y después también se la dio a Abraham. Dice así, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, hermanos, el primer pacto tampoco fue instituido sin sangre, tenía que ser instituido con sangre. Ahora, hermanos, el antiguo pacto, nuestros hermanos nuestros hermanos pioneros, ya Uriah Smith y otros más, creían que el antiguo pacto eran las leyes ceremoniales, ¿ya? Eso era lo que ellos creían. Ahora vamos a darnos cuenta, hermano, que cuando vinieron Waggoner y Young a hablar sobre el nuevo y el antiguo pacto, ellos entendían, más Waggoner entendía que el antiguo pacto no eran las leyes ceremoniales, sino que el antiguo pacto era el que se había dado en el Sinaí. Que ya vamos a llegar hasta allá, ya, para que podamos comprender eso. Termino leer. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no había, hermano, si Cristo no cumplía su sacrificio, no podía rectificarse el pacto. Tenía que haber ese sacrificio. Sin ese sacrificio no podíamos, ¿no es cierto?, allegarnos a la promesa de Dios. Dice, y aquí está la cita que les comentaba, Patriarca y Profeta, página 341, dice, otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. ¿Dónde se estableció? En el Sinaí. Ahora, y eso es importante, hermano, entender. Ya vamos a llegar un poco más allá también. Dice, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. También fue hecho un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. ¿Ya? El nuevo pacto o segundo pacto. Ahora, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó, ¿cómo? Después de la sangre del primer pacto. O sea, entonces, hermano, ¿por qué se le llama antiguo pacto y nuevo pacto? Porque una sangre fue derramada antes, en el Sinaí, y la segunda sangre fue derramada más tarde, con Cristo, que era la simiente, que era el Calvario. Entonces, hermano, por eso que se le llama nuevo pacto, pero entendiendo que ese pacto fue hecho en la eternidad, antes que el hombre cayera en pecado. ¿Ya? Entonces, hermano, es importante entender eso de que el nuevo pacto, ¿no es cierto?, fue porque la sangre se derramó después del primer pacto.
Y Patriarca y Profeta, página 340, dice, aunque este pacto fue hecho con Adán, porque también fue hecho con Adán, ¿recuerdan en el Génesis, no es cierto? Cuando cayeron nuestros primeros padres, le dijo que la serpiente iba a ser herida, ¿dónde? En la cabeza. ¿Por quién? Por la simiente. ¿Ya? Y eso es importante, hermano, de entender, porque la simiente representa a Cristo. Ya lo vamos a leer también en un pasaje bíblico. Dice, y más tarde se le renovó a Abraham. Primero lo recibe Adán, después se le renueva a Abraham. Dice, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. O sea, Dios le hizo la promesa a Abraham, pero se ratificó ¿cuándo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. No podía ser ratificado antes, por eso que es el nuevo pacto, hermano, que es lo que leíamos en la cita anterior. Vamos a la siguiente cita, de Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9, dice así. Le apareció 340 ante la aparición 340, la página 340. ¿Ahí? Ahí sí, Gálatas. Bien, Gálatas 3, 8 y 9 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, ¿a quién? A Abraham. O sea, Abraham recibió las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál buenas nuevas? Del pacto, de la promesa que Dios le estaba haciendo, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. ¿Por qué, hermano? Porque de Abraham iba a salir la simiente. De Abraham iba a salir la simiente que representaba a Cristo. Por eso Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y por eso, hermano, nosotros pasamos a ser ahora hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio la promesa de la simiente. ¿Ya? Y en Gálatas capítulo 3, Génesis, me estoy yendo allá. Génesis 21:12 dice, entonces dio Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. A Abraham le fue dada la promesa, ahora Isaac iba a tener, ¿no es cierto? En él también se iba a manifestar la promesa de Dios. Y por eso que Dios, a través de Sara, le dice que tenía que echar ¿a quién? Al muchacho. ¿A qué muchacho? A Ismael. ¿Por qué, hermano? Porque Ismael era el hijo de la sierva y no era el hijo de la promesa, porque Dios le había dado la promesa a Abraham que iba a tener un hijo, pero ese hijo, ¿con quién tenía que tenerlo Abraham? Con Sara, no podía tenerlo con su sierva, Dios se lo había prometido, ahora Dios lo probó a Abraham, hermano, porque Dios dejó que Abraham tuviera más de 100 años para darle o para cumplir la promesa de ese hijo, porque de ese hijo iba a tener descendencia como las arenas del mar o como las estrellas del cielo, porque Dios le dijo, sal afuera Abraham y mira, y miró la estrella, así será tu descendencia. Entonces, hermano, para Abraham fue muy triste tener que despedir a ese hijo. Porque, ¿qué dice en la alegoría de Agar? Que ya la vamos a ver. Que no podía estar junto el hijo de la promesa con el hijo de la esclava o de la sierva. No podían, hermano, no podían caminar juntos, porque uno iba a mirar hacia allá y el otro iba a mirar hacia el otro lado. Entonces, Dios, ¿no es cierto?, le dice una vez más que en Isaac iba a tener descendencia y no en Ismael. Gálatas 3, 16 al 18 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, o del pacto, y a su simiente, dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahí claramente era lo que veníamos diciendo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿ya? No lo abroga para invalidar la promesa. Pues la ley estaba, la promesa también estaba, ¿ya? Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, a Abraham le fueron dadas las promesas, hermanos, que también son dadas para nosotros. Dice Patriarca y Profeta, página 340, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna y la otra provincial y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, ¿ya? Cuando después de la caída se le dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos ¿hacia dónde? Hacia Cristo. La simiente. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Ahí está clarísimo. Y Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto es por fe. Por tanto es por fe. La salvación, hermano, es por fe. Es por gracia, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, somos salvos por fe. Ahora, esa fe, hermano, nos lleva a obrar por amor. Esa fe nos lleva a la obediencia por amor a Él. ¿Ya? Ahora, hermano, ¿por qué es tan importante que podamos comprender el tema de los pactos, hermano? Porque lamentablemente, hermano, el pueblo, a través de la historia, ha vivido en el antiguo pacto. Y son muy pocos los que han logrado vivir en el nuevo pacto, en el pacto que Dios le ratificó a Abraham. Y que ha hecho de la simiente su victoria. Porque ¿qué dice Primera de Juan? Dice que si la simiente está en nosotros, ¿qué pasa? ¿No va a pecar? ¿Por qué? Porque la simiente está en el ser humano. Ahora, hermano, en el tiempo de 1888, cuando fue presentado este tema, y que habían discusiones, ¿no es cierto? La persona que presentó este tema estaba viviendo el nuevo pacto. Y lo podemos ver, hermano, por el comportamiento de Wagner, porque él lo presentó de una manera tranquila, no imponiéndolo, no dándole a entender que todos tenían que aceptarlo. En cambio, hermano, los líderes que habían en ese tiempo, ¿saben lo que hicieron? Con un espíritu totalmente despótico, con un espíritu del antiguo pacto, se podría decir, rechazaron este mensaje. ¿Por qué? Hermano, ellos llevaban años en el Evangelio, llevaban años predicando la verdad presente. Pero, hermano, no aceptaron la luz de la verdad traída por estos pastores. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban viviendo en el antiguo pacto, hermano. Y eso lo dice la mensajera de Dios, lo puedes leer. Hay muchos artículos con referencia a eso. Entonces, hermano, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, Abraham, hermanos, si nosotros aceptamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, Adán y Abraham, nosotros vamos a pasar a ser hijos de Abraham. Por eso dice que él iba a tener muchedumbre ¿no es cierto? Su descendencia de ser grande. Es por lo mismo, hermano.
Ahora, en la promesa del Génesis 12, que es lo que leyó nuestro hermano Alex, miren lo que nos dice. Génesis 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande. Una vez más le vuelvo a repetir, se lo repite muchas veces. Ahora Abraham, hermano, decía, pero ¿cómo? Si no tengo hijos, ¿de dónde? Si no tengo ningún hijo, ¿cómo voy a tener esa promesa, Dios? Yo imagino que de repente conversaba con Dios y le reclamaba un poco. Claro, y aparte la edad que tenía, ya no podía tener hijos, menos su esposa. ¿Ya? Entonces, Dios le dijo varias veces, y aquí al comenzar, también le dijo, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, hermano, Abraham recibió la bendición de la promesa. Esa fue la bendición que recibió Abraham. Y que esa bendición de la promesa o del pacto que estaba haciendo con él no solamente tenía que quedarse con esa promesa para sí, con esa bendición para sí. Porque qué mayor bendición, hermano, es tener la promesa de un Salvador. ¿No es la mejor promesa que haya? Es la mejor noticia. Es la mejor noticia. Por eso que eran las buenas nuevas, ¿no? Que ya lo leímos. Que es el mensaje de justificación por la fe también, hermano. Entonces, ahora él, hermano, en esa bendición que Dios le da a Abraham, ahora Abraham tenía que transmitirla. Por eso dice ahí, y engrandeceré tu nombre y será bendición. O sea, que esa bendición él no podía quedarse solamente para sí. Ahora él tenía que dar a conocer esa promesa. Y por eso, hermano, que donde Abraham iba, levantaba un altar. Y ese altar, ¿qué es lo que hacía? Derramaba sangre, ¿no? El derramamiento de sangre era para confirmar el pacto que Dios le había hecho, ¿no es cierto?, a él. Y demostrar a los demás, hermanos, que él confiaba en la promesa que Dios le había hecho. Hermanos, Abraham confiaba en la promesa. Pero ¿qué pasó, hermano? A pesar que Abraham confiaba en la promesa, pero tuvo que esperar. Y tuvo que esperar un buen tiempo, hermano. Pasaron años para que la promesa se cumpliera. ¿Ya? En Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. O sea, la fe que obra por amor. Hermano, es la única en la cual nos puede llevar a la obediencia a nosotros, hermano. La fe que obra por amor. Y es importante, hermano, entender eso, porque el nuevo pacto y el antiguo pacto está con relación a eso. Génesis 15:6, ¿qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham creyó, hermano. ¿Qué creyó? La promesa que Dios le había hecho, ¿no es cierto? Y sin haber visto todavía nada. Él no había visto nada todavía. Él creyó, hermano, por la fe. Ahora, hermano, cuando Abraham cree y le es contado por justicia, él obedece. Y no antes. Abraham no obedece antes. Porque Abraham cree en la promesa de Dios. Y cuando cree en la promesa de Dios, ¿qué le había dicho Dios? Vete de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Entonces ahora Abraham obedeció por fe el mandato de Dios. Pero primero tenía que creer, porque si Abraham no creía, ¿podía obedecer o no? No, hermano, no podía. Entonces la fe, hermano, a Abraham lo llevó ahora a obedecer el mandato de Dios. Y lo hizo por amor. Por eso decía el versículo anterior que la fe obra por amor y purifica el alma. Hermano, y en ese texto que, bueno, la sierva de Dios habla mucho con referencia a eso, que purifica el alma, ahí está la santificación. Porque no es solamente creer, sino que ahora es
obedecer. Ahora, hermano, Abraham, en la vida de él, erró el camino. Y no solamente una vez, varias veces erró el camino Abraham. Se salió del pacto que Dios le había dado, porque Abraham mintió y dijo que su esposa no era su esposa. Y después tomó a Agar como esposa, no siendo tampoco su esposa, inducida, bueno, por la esposa también, ¿no es cierto? Pero erró el camino. Tuvo que volver a la promesa, tuvo que arrepentirse de eso para poder, ¿no es cierto?, entrar una vez más en la promesa de Dios o en el pacto eterno de Dios. Ahora, hermano, Abraham tuvo que ratificar su fe y por eso Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Esa fue la prueba de la fe de Abraham. Porque Abraham tenía que ser ejemplo para las demás naciones. Porque se le había dado el pacto, la promesa. Y Abraham tenía que ser, hermano, un ejemplo. Y lo fue. Pero se equivocó en cosas, no, podríamos llamarle puntuales o específicas. Se equivocó. Y Dios tuvo que hacer que él ratificara, hermano. Y Dios le pidió, sacrifícame a tu hijo. Que también era un símbolo del sacrificio de Cristo, ¿no? Y vemos, hermanos, que Abraham no negó ni a sus propios hijos, sino que Abraham, con pena y dolor en su corazón, tomó a su hijo y partió al monte de Moria. Todos sabemos la historia, hermano. Conocemos la historia de lo que pasó con Abraham. Pero tenía que realizarse, hermano, para que los demás vieran, hermano, que la fe de Abraham era genuina. Porque Abraham podía haber dicho, yo creo en Dios, como hoy en día el mundo dice, pero no obedece. Porque si Abraham no hubiese tenido, pongamos que Abraham no hubiese tenido fe, no hubiese ido a sacrificar a su hijo al monte Moria. Porque la fe, hermano, se desarrolla en la obediencia. Él creyó, le fue contado por justicia y por eso él obedeció y fue a un lugar donde para él era triste. Pero tenía que hacerlo, hermano. Tenía que hacer esa prueba de fe. Dios tenía que probar a Abraham como padre de la fe. Tenía que probar a Abraham. Entonces, hermanos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y miren lo que dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué fue llamado? Y fue llamado amigo de Dios. Imagínense, hermano, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Ya? Ahora, en la alegoría de Sara y Agar, hermano, nosotros vemos, quiero que busquemos Gálatas capítulo 4, hermano, para que podamos comprender un poco, hermano, qué es el antiguo pacto, porque ya dijimos que en 1888 los líderes creían que el antiguo pacto era la ley ceremonial. Esa era la discusión que había. Y la otra discusión que había era la de la ley en Gálatas, cuando decía, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ya? Los líderes en ese tiempo creían que la ley era la ley ceremonial también. ¿Ya? Y Waggoner creía que era la ley moral. Ahora, hermanos, con respecto a eso, la ley moral y la ley ceremonial, los dos nos llevan a Cristo. Porque la ley ceremonial nos muestra lo que tenía que hacerse para que el hombre pudiese alcanzar el perdón. La ley de Dios a nosotros nos muestra que somos pecadores. La ley de Dios nos muestra a nosotros que somos pecadores y esa ley no nos salva porque esa ley nos lleva a Cristo. Entonces, por eso que Waggoner es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es, ¿qué es lo que? Agar. ¿Ya? Ese da hijos para esclavitud.
porque Agar es el monte de Sinaí y en Arabia. Ahí está claro, hermano. ¿Por qué nuestros pioneros no veían claramente lo que decía aquí Pablo a los Gálatas? Pero ellos no, seguían diciendo que la ley ceremonial era el antiguo pacto. Pero en cambio aquí Pablo nos dice claramente que el antiguo pacto proviene del monte de Sinaí, da hijo para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, la Jerusalén actual en el tiempo de Pablo, que le escribió esta carta a los Gálatas, estaba en esa posición. Y es la misma posición, hermano, que estaban nuestros pioneros en 1888. Y es lamentable, hermano, y es triste, porque ellos, hermanos, como líderes, tenían que haber estado en una situación totalmente distinta. Ellos tenían que haber estado con un espíritu correcto, viviendo en el nuevo pacto, hermano. Pero ellos estaban viviendo en este pacto. Ellos estaban viviendo en este pacto. ¿Por qué, hermano? Porque ellos creían que eran salvos por lo que hacían. En cambio, ya hemos visto que en el nuevo pacto somos salvos por la fe. Y esa fe nos lleva a obrar y a obedecer, hermano, toda la ley. No obvia nada de la ley, hermano. Toda la ley. En cambio, ¿qué pasó aquí en el monte de Sinaí? ¿Cuál fue el problema? Vamos a buscarlo. Vamos al Éxodo capítulo 19. Miren lo que nos dice la palabra ahí. ¿Qué pasó al pie del monte de Sinaí? Éxodo capítulo 19, en el versículo 3 al 8, dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis, ¿qué? Mi pacto. Si guardareis mi pacto, dice, vosotros me seréis. Ahora, es interesante, hermano, que nosotros pasamos a ser un especial tesoro para Dios si obedecemos su promesa, su pacto, hermano. Si nosotros entramos en la vivencia del nuevo pacto, vamos a ser su especial tesoro. Si no, no. 1888, ¿estaban siendo su especial tesoro? Según la Biblia, no. Y lo vamos a ver más adelante que no es así, hermano. Porque la Biblia es clara, hermano. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, hermano. ¿Cuándo? Cuando demos oído y guardemos su pacto. Antes no. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: ¿qué? Todo lo que Jehová ha dicho. Hermanos, ellos deciden obedecer por fuerza humana. Ellos no dicen: Señor, si tú nos ayudas, vamos a obedecer. Pero ellos prometen a Dios obediencia, y ese es el antiguo pacto, hermano. Prometer a Dios obediencia. ¿Ahora el hombre puede obedecer por sí mismo? Bueno, lo puede hacer en forma externa. Porque, ¿qué hacían los fariseos? Os mostráis bonitos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estáis? O sea, se puede hacer, pero no es lo correcto, hermano. Y eso es lo que hacían, es lamentable, hermano, el pueblo de Israel. Y eso es lo que hacían en 1888 nuestros hermanos. Porque ellos querían obedecer por fuerza humana, por fuerza propia, hermano. Y el ser humano no puede obedecer por fuerza propia. No podemos, no está en nosotros. Si no entra ese nuevo nacimiento en nosotros, que es lo que vamos a ver, no podemos obedecer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo
porque si no, no puedes ver el reino de Dios, hermano. No se puede ver el reino de Dios si no hemos nacido de nuevo. Entonces el pueblo, hermano, decidió obedecer por su propia cuenta. Y eso es lo que quería decirle Waggoner a los líderes. Que el antiguo pacto es una promesa hecha del hombre hacia Dios. Y quiero que vayamos ahora, hermano, a Éxodo 32. Éxodo 32 es cuando ya se rompe el pacto. Dice, viendo el pueblo, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, y esto es triste, hermano. ¿Qué dijo Israel? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No era Dios el que lo había sacado con mano poderosa? O sea, hermano, ¿cómo de un momento a otro el pueblo puede caer en una apostasía tan grande? De decir que era ese becerro de oro que habían hecho ahí, que lo habían hecho ellos mismos, lo había sacado con mano poderosa de allá. Porque fue con mano poderosa, no fue con mano poderosa, hermano. Fue con mano poderosa, hermano. Y nosotros vemos todas las 10 plagas que tuvieron que ocurrir, ¿no es cierto? Cómo el faraón endurecía su corazón. Cómo, ¿no es cierto?, después los cuidó a orillas del Mar Rojo. Mano poderosa, hermano. ¿Cómo ellos podían decir que ese ídolo era el que lo había sacado de Egipto? Sigue diciendo. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, imagínense. Y preguntó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Bueno, Aarón, ¿cómo pudo haber caído también en esa tragedia? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Imagínense, hasta con sangre lo hicieron. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ahora es tu pueblo, ¿no? Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Claro, porque ya no era el pueblo de él. Hermano, no podía ser el pueblo de él si estaba en apostasía. Por eso que, hermano, vivir en el antiguo pacto, y esto por eso es tan importante, hermano, entenderlo, que cuando vivimos en el antiguo pacto, no somos de él, somos de otro espíritu. Como le dijo Jesús a Juan, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y por eso, hermano, es tan importante entender el tema de los dos pactos para ver, hermano, dónde estamos nosotros. Si estamos viviendo en el nuevo pacto o en el antiguo pacto. Termino. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura servicio. Bueno, después seguimos leyendo, vamos a ver qué es lo que quería hacer Dios con el pueblo. Ahí tuvo que interceder Moisés, ¿no es cierto?, para que no destruyera ese pueblo. Bien, entonces, hermanos, ahí es cuando se quiebra la promesa del hombre. El hombre había prometido obediencia, y esa obediencia que ellos prometieron, a los días después ya estaban haciéndose un becerro de oro, y diciendo que ese becerro era el que lo había sacado de la tierra de Egipto. Una apostasía tremenda, hermano. Tremenda. Entonces, hermano, ahí está concentrado el antiguo pacto, no en la ley ceremonial.
no es la ley ceremonial. La ley ceremonial no es el antiguo pacto, hermano. El antiguo pacto es la promesa que, por eso que es la promesa, hermano, la promesa que hace el hombre a Dios. Y el nuevo pacto es la promesa que Dios hace al hombre. Esa es la diferencia. Bueno, cuando ellos dijeron todo lo que tú has dicho, eso haremos, ese fue el pacto. Exacto. Los israelitas, Patriarca y Profeta 3:41, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. No podían, hermano. Ellos querían guardar la ley por sí mismos. Y hermano, es lo mismo que pasa con la Jerusalén actual. ¿O no? ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea, hermano? ¿Está Cristo adentro o está afuera? Hermanos, y es triste, hermanos, ver la condición del pueblo adventista del séptimo día. Y aquí hablo en general. ¿Por qué, hermano? Porque dice ahí, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. ¿Y qué hace la Odisea? ¿No hace lo mismo? Porque Cristo está afuera, está llamando, está buscando. Le está haciendo el llamado a que abra su corazón, a que lo deje entrar. ¿Por qué? Porque la Odisea quiere guardar la ley por sí mismo. En forma externa, en forma ceremonial. El antiguo pacto, hermano. El pueblo adventista, la odicense, está en el antiguo pacto. Y es más, hermano, las citas que la sierva de Dios habla con referencia a que la presencia de Dios no está en su medio, hablando de la conferencia general, está hablando después de 1888. Porque la presencia de Dios había ido de ese lugar, hermano. Porque ellos habían rechazado el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la justicia por la fe, el mensaje de los dos pactos. Porque el mensaje de la justificación por la fe la dio después Waggoner y John. Y más rechazo tuvieron. Más rechazo la tuvieron. Más rechazo tuvieron contra la verdad. ¿Por qué? Porque estaban con otro espíritu, hermano. Estaban viviendo en el antiguo pacto con teoría de la verdad. Porque era teoría de la verdad, ¿no? ¿Tenían la verdad? La tenía. ¿El pueblo de Israel tenía la verdad? También la tenía. Pero ¿qué pasaba, hermano? Ellos querían guardar la ley en forma propia, sin Cristo. Hermano, no se puede guardar la ley sin Cristo. No se puede. Es imposible. Podemos aparentar, podemos hacerlo como lo hace la Odisea, pero no es lo correcto. Dice, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. O sea, dijeron, ya, lo haremos. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos. ¿Quién se creía justo por sí mismo? El fariseo, cuando dice que oraba consigo mismo, ¿no es cierto? Oraba consigo mismo y decía, Padre, no soy como este publicano que está acá, devuelvo el diezmo, doy esto, todo ceremonial, que son correctos, hermano. Por eso Jesús dijo, es necesario que fuera eso, pero sin descuidar lo otro, hermano, porque Dios también nos demanda cosas, que a veces son cosas externas, pero esas cosas externas, hermano, tienen que ser dirigidas por algo interno. Si no es algo dirigido por algo interno, hermano, no sirve, solamente ceremonia y es vivir en el antiguo pacto. Entonces dice así, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos por justicia propia. ¿Y cómo es la justicia propia, hermano? Como trapo de inmundicia, eso lo dice la palabra, ¿no? Ahora, dice ahí, corresponde a la Jerusalén actual. ¿Y cuál es la condición de la Jerusalén actual? Ya lo hemos, ¿no es cierto?, hablado, ya lo hemos dicho. Eso pasó en 1888, hermano. Y es interesante, hermano, que en 1888 el Señor quería derramar su espíritu sobre su pueblo. Pero su pueblo no estaba preparado. Su pueblo estaba viviendo en la carne. En otras palabras, estaba viviendo en la carne con palabras, pero vivía en la carne.
O sea, hermano, el hombre puede vivir en la carne con la palabra, cuando no se vive, cuando no hay ese nuevo nacimiento dentro de sí. Mire lo que nos dice Waggoner en el libro Las Buenas Nuevas, página 100. Estos dos pactos existen hoy. Los dos pactos no son cuestiones de tiempo, como creía el presidente en ese tiempo, ¿no es cierto? Y otros más líderes que habían ahí. Claro, y Smith. Dice, sino de condición, que nadie se engañe pensando que no puede estar sujeto al antiguo pacto, creyendo que su tiempo ha pasado. Claro, porque ellos creían que había pasado, porque la ley ceremonial para ellos había pasado, el sacrificio, todo eso, había pasado. Pero aquí claramente Waggoner dice de que es un sinónimo de condición. Es una condición, que nadie se engañe pensando que no puede estar sujeto al antiguo pacto. ¿Cómo? Viviendo en la carne. Jeremías 31 al 33 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ya lo vimos, cómo invalidaron su pacto, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuál es el pacto? Dice, daré mi ley en su mente. En ese tiempo fue en tablas de piedra, ¿no? En el nuevo pacto, el Señor coloca... ¿Por qué el nuevo pacto, hermano? Porque es un nuevo nacimiento. Dios coloca ahora su ley en nuestra mente. Y dice, y la escribe en el corazón, que también está hablando de este corazón, no de este corazón carnal, de aquí. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermano, este versículo es clave. ¿Cuándo pasamos a ser pueblo de Dios? ¿Qué dice ahí? En el nuevo pacto. Solamente cuando vivimos en el nuevo pacto, hermano, pasamos a ser su pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermano, antes no puede ser. Antes yo solamente puedo profesar como Nicodemo, hermano. Nicodemo, ¿qué profesaba? Nicodemo profesaba una fe y era maestro de Israel. El Señor le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Porque si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Hermanos, si nosotros no hemos nacido del agua y del espíritu, no podemos ser pueblos de Dios. Podemos profesar ser pueblo de Dios, pero no vamos a ser pueblo de Dios como en 1888. Por eso, hermano, la iglesia de la Odisea necesita recibir el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto de la iglesia de la Odisea? La justicia de Cristo, el colirio, que representa la obra del Espíritu Santo también, y la fe y el amor. Bueno, la vestidura blanca es la justicia de Cristo. Hermanos, si la Odisea no se viste de lo que Dios le pide, la Odisea no se va a salvar. Y lamentablemente la Odisea está viviendo en el antiguo pacto, ¿ya? Ahora, hermano, ahí en 2 de Corintios, del 3 al 17, no lo voy a leer todo, quiero leer los dos últimos pasajes, que son importantes. 2 de Corintios 3, 17, 16 y 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Interesante, hermano. Cuando se conviertan al Señor, el velo va a ser quitado, antes no. Y el 17 dice, porque el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y el Hijo de la Libre, ¿qué es lo que produce? Vamos a Gálatas, volvamos a Gálatas. Gálatas 4:26. Mire lo que nos dice Gálatas 4:26. Dice así la palabra: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿cómo es? Es libre, ¿no? Hermano, vivir en el nuevo pacto trae libertad. Vivir en el nuevo pacto, hermano, trae libertad del pecado. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a obedecer. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo acá. La obediencia, hermano, trae libertad. Por eso que decía, donde está el Espíritu, hay libertad. ¿Por qué, hermano? Porque en el nuevo nacimiento, ya lo vamos a leer también un poco más adelante, está en Ezequiel 36, dice que el nuevo nacimiento trae el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, como le dijo a Nicodemo, ¿no? Nacer del agua y del Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos ayuda a obedecer la ley de Dios. Toda la ley de Dios. Y por eso trae libertad. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tiene marido. Y eso es así, hermano. En el cristianismo hay más de aquellos que son de la esclava que el de la libre. Dice, porque más, ya dice el 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos hijos de la promesa. Pero tenemos que vivir en la promesa, en el nuevo pacto. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Isaac nació en la carne. Perdón, Ismael nació en la carne. Isaac nació en el Espíritu. Y el que nace en la carne, el que vive en la carne con religión, va a perseguir al que vive en el Espíritu, que es lo que dice Conflicto de los Siglos, página 666, cuando dice que muchos que profesaron creer el mensaje de los tres ángeles, pero que no fueron santificados por medio de la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar la fila de la oposición, y dice que ellos van a ser los peores enemigos de aquellos que viven en el Espíritu. Hermano, y fue lo mismo que pasó con Caín y Abel, ¿o no? ¿Quién vivía en la carne? ¿Qué quiso hacer Caín? Ofrecer lo que él creía que era correcto. Es lo mismo, hermano. Él vivía en el antiguo pacto. Ofrecer no lo que Dios pedía. Y es lo mismo que pasa en el antiguo pacto. Ofrece no lo que Dios pide, sino que trata de dar lo que él pueda, de su cosecha, que es lo que hizo Caín. Pero ¿qué hizo Abel? ¿Qué ofreció Abel? El cordero. El cordero de la promesa, hermano. Eso era lo que Dios le pedía. No pedía nada más que eso, para que él pudiese ser justificado y para que él pudiese ahora tener obediencia. Si no, no podía obedecer. Termino. Y él persiguió, ¿no es cierto?, a Abel y le dio muerte, Caín. Dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Que es lo que leíamos al principio, ¿no? Cuando Dios le dijo, Ismael, o sea, Dios le dijo a Abraham, obedece la voz de tu mujer y haz que Ismael se vaya con su madre. ¿Por qué? Porque no, dice acá, porque no heredará el hijo de la esclava. Ahora Dios le prometió a
a la esclava, que lo iba a cuidar igual, ¿no? Dios le cuidó protección igual. O sea, le prometió protección, ¿ya? Pero no podían heredar juntos, hermano. ¿Por qué, hermano? Y esto es importante entender. Porque no podemos vivir en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. No podemos vivir en los dos pactos. Tenemos que vivir en el pacto eterno, en el pacto que Dios le dio a Adán, que Dios le dio a Abraham y que lo ratificó en la muerte de Jesús en la cruz. No pueden vivir juntos, hermanos. No podemos estar un pie adentro y un pie afuera. No podemos estar viviendo en un pacto y en el otro. Tenemos que estar viviendo en el nuevo pacto. Y vivir en el nuevo pacto es vivir en el Espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa nació según, ¿qué decía ahí? Según el Espíritu. Y ahí está Ezequiel, que es el versículo que quería leer. Ezequiel 36, ya estamos terminando, hermano. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, en el nuevo nacimiento, Dios coloca un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ya? O sea, en el nuevo pacto, que cuando nosotros aceptamos la promesa, Dios, ¿qué coloca en el ser humano? Su espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Ven, hermano? Si nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos da su espíritu para andar en el nuevo pacto, y dice acá: y guardaréis y andéis en mi estatuto y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, no podemos guardar la ley de Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en la promesa que Dios le dio, ¿no es cierto?, a Abraham, en el hijo de la promesa. Y en Patriarca y Profeta, en la página 342, dice: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo. ¿Por quién es escrita? Por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, ¿qué es lo que hacemos? Aceptamos la justicia de Cristo en el nuevo nacimiento. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. ¿Por qué Él obedeció? Nosotros obedecemos. Entonces el corazón renovado por el Espíritu producirá los frutos del Espíritu. Y ese era el espíritu que llevaba Wagner en la discusión de 1888. En cambio, ellos iban con otro espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestros corazones. O sea, ¿podemos obedecer la ley por nosotros mismos? Imposible. Pero si está Cristo y está su gracia en nosotros, dice, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo andaremos como Él anduvo, hermano. Andaremos como Él anduvo. Y ahí en Romanos 8, del 1 al 14, se lo voy a dejar de tarea para que lo lean, ¿ya? Romanos 8, del 1 al 14. Y quiero terminar, hermano, con Salmo, capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Vuelvo a repetir, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. ¿A quién le va a hacer conocer su pacto Jehová? A los que le temen y a los que andan en comunión
íntima con Él. Hermano, por eso que Dios se mostró a Abraham con esta promesa. Y así también Dios nos ha mostrado la verdad de esta promesa, hermano, del nuevo pacto. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos entrar a vivir en la experiencia del nuevo pacto. ¿Por qué, hermano? Porque Romanos 8, léalo, hermano, Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, el antiguo pacto, sino que andan conforme al Espíritu, el nuevo pacto. Y el versículo 14 dice, pues, quiero leerlo, ese no lo quiero dejar pasar, hermano. Romanos 8:14. No lo quiero dejar. Romanos 8:14. Dice así, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios por creación, todos los seres humanos. A todos los creó el Señor. Pero pasamos a ser hijos de la promesa si somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, hermano, el comentario a este versículo dice que no es que seamos guiados por el Espíritu de Dios en forma ocasional, o cuando nos paramos aquí a predicar la palabra, o cuando tenemos que dar la palabra, sino que dice que todos los días debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, cuando nosotros estemos en la experiencia de vivir en el nuevo pacto, vamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y vamos a entender, hermanos, que la única manera en la cual podemos alcanzar el sello de Dios va a ser cuando empecemos a vivir la experiencia del nuevo pacto. A vivir en el Espíritu, hermano. A vivir en el Espíritu. Porque únicamente, hermanos, si vivimos en el Espíritu, vamos, ¿no es cierto?, a poder ser llamados hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poder vivir esta experiencia en nuestras vidas. Corta nomás, Alex. ¿Quieres cantar? La Biblia de estudio, Sí. que me lindo todas las promesas. ¿Cuáles todas las promesas de la Biblia? ¿Qué número es todas las promesas, no? ¿Quién lo puede buscar? El 249. 2:40. Quise buscar este himno porque tiene que ver con el tema. Todas las promesas de Dios son para nosotros uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado. Todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor me ha dado, grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Cantemos todos.
grandes fieles, todas las promesas que el Señor me ha dado, grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, y ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor me ha dado, grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. ¿Alguien